Diversas especies procesan la ambigüedad y la incertidumbre como amenaza, es decir, las señales del ambiente que no pueden ser comprendidas con claridad se procesan como amenazantes. La amígdala interviene en este fenómeno modulando la reacción afectiva, generando alarma e hipervigilancia. Dice Robert Sapolsky, la amígdala cree que sabe lo que ocurre antes de que la corteza prefrontal presione los frenos. La amígdala estimula las vías motoras subcorticales con gran velocidad, pero con poca precisión. Puede hacer que aprietes el gatillo antes de reflexionar acerca de lo que significan las señales que el ambiente te envía. Respuestas automáticas ante el peligro. Percibir el mundo como una amenaza permanente y sin contar con una red de apoyo social significativo, sensibiliza el circuito córtico amigdalino y estimula y perpetúa el estado de permanente hipervigilancia, pero también altera la actividad inmune, promueve y sostiene un estado inflamatorio que es crónico, aséptico y de bajo grado. Como hoy todos sabemos, el estado inflamatorio crónico produce manifestaciones sistémicas en una multitud de órganos y tejidos, lo que explica la naturaleza polimórfica de la clínica de estos pacientes, desde la hipertensión arterial hasta la depresión clínica, pasando por un amplio espectro de fenómenos que caracterizan el fenotipo de la soledad. Esta activación inflamatoria crónica altera la respuesta del cortisol, haciéndole perder en primera instancia sus ritmos circadianos. Sentirse solo modifica la secreción pulsátil del cortisol, lo que incrementa los niveles matutinos de esta hormona, señalando que se prepara al individuo para otro día peligroso, para afrontar alostáticamente otra jornada de peligro y de hipervigilancia. Se reporta una alteración en la calidad del sueño. Las personas que padecen soledad tienen un sueño desordenado, con microdespertares y profundamente fragmentada la dinámica del periodo de sueño. Esto, que forma parte del contexto clínico, se puede evaluar a través de las alteraciones endoteliales. La resistencia vascular periférica y el volumen minuto cardíaco también se encuentran alteradas como parte de esta respuesta de alarma permanente y generalizada. La consecuencia clínica más común, porque es la más sencilla de medir fuera de los laboratorios y es muy sencillo hacerlo en el consultorio, es que las personas que padecen estos cuadros se manifiestan como hipertensos, en particular como hipertensos sistólicos. Antes de avanzar, hagamos un pequeño repaso desde la fisiología a la clínica. La permanente activación inflamatoria, en particular de los ejes hipotálamo, hipófiso, adrenal, mediados por glucocorticoides, entonces incrementan el cortisol matutino, lo que significa que se prepara a un organismo para enfrentar un nuevo día de peligros. Altera la calidad del sueño, aumentando el número de microdespertares, es decir, fragmenta el sueño, haciéndole perder su capacidad reparadora del organismo. Estos circuitos de alerta no pueden desactivarse. La hipervigilancia no se puede suspender si uno percibe un mundo de amenazas, mucho menos durante el sueño. Este es un rasgo evolutivo de la especie. Estas respuestas van generando lo que se denomina una carga alostática fisiológica. Hay entonces desgaste por sobreestimulación. Se ingresa en la etapa de la sobrecarga alostática. Se altera la respuesta inmune inflamatoria, se expresan los genes de moléculas protectoras y uno podría decir simplemente
que si los genes son el teclado, el ambiente es el pianista, es decir, el modo en que percibimos el ambiente, en este caso como amenaza, activa y expresa una serie de respuestas neuroendocrinas y genéticas orientadas a la adaptación a la amenaza percibida. Continuamos con este repaso de la consecuencia clínica, yendo desde la fisiopatología a la clínica del estado de permanente hipervigilancia que tienen los pacientes que padecen soledad. Incrementa el cortisol, altera su secreción pulsátil, esto se ve claramente por el incremento del cortisol matutino. Como la vigilancia no puede ser suspendida, porque la percepción de la amenaza es constante, este exceso de secreción de cortisol produce sus efectos metabólicos característicos. Por ejemplo, aumenta el apetito de sal, de hidratos de carbono y de grasa para afrontar el alto costo metabólico que tiene sostener la hipervigilancia a lo largo del tiempo. Esto redistribuye la grasa ubicándola preferentemente en aquellos sectores del cuerpo que tienen más receptores de cortisol, que como todos sabemos es en el abdomen. El aumento de los hidratos de carbono produce un aumento de la secreción de insulina. El aumento de la secreción de insulina a lo largo del tiempo desensibiliza a los receptores celulares para esta hormona. Esto genera lo que todos conocemos como resistencia periférica a la insulina. Experimentar la vida como una emergencia permanente tiene un altísimo costo metabólico y deben disponerse de los recursos que la biología aporta para afrontarla, independientemente del daño para la salud que estos ocasionen. Estos pacientes entonces tendrán algunas manifestaciones clínicas características como la fatiga, la obesidad, la depresión, las enfermedades metabólicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, predominantemente la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y cerebrovascular. La hipervigilancia es una actitud ante el mundo tal como se lo percibe y correlaciona claramente con un fenotipo clínico que tenemos que reconocer. La soledad y el aislamiento social puede ser la causa distal, es decir, la causa de las causas de lo que en el consultorio observamos con mucha frecuencia. Tal como estamos viendo, el aislamiento social desencadena respuestas biológicas y conductuales a un ambiente percibido como amenazante. Esta respuesta se denomina hipervigilancia. Las señales que proceden del ambiente tienen una saliencia destacada con una valencia negativa. Todo se percibe como amenazante. Esto genera distorsiones de la memoria y de la percepción, de tal manera que se genera un círculo confirmatorio, un sesgo de confirmación de las amenazas percibidas. Si yo creo que estoy en un mundo amenazante y peligroso, y las señales que proceden del contexto las interpreto como amenazantes y peligrosas, mi conjetura previa se ve confirmada y perpetuada. Si se buscan peligros, se encuentran peligros. Esto genera un desgaste con un altísimo costo metabólico que se denomina carga alostática. Produce daño, enfermedad, reduce la sobrevida si se sostiene en el tiempo. Se incrementan los síntomas depresivos, trastornos del ánimo y del humor, lo que a su vez disminuye la probabilidad del conflicto social, pero también del contacto social, que sería la forma de resolver el problema original de la soledad a la que nos estamos refiriendo. Las expresiones no verbales, lo que se denomina el patrón motor de la tristeza, son leídas por los demás y producen una respuesta de alejamiento del contacto social, lo que a su vez perpetúa la causa del problema. En lo metabólico, en lo conductual
en el contacto social se genera un círculo de autoperpetuación del aislamiento social y la soledad. Hemos visto entonces que es completamente coherente que determinadas variables fisiológicas alteren su punto de corte fisiológico para adecuarse a un ambiente amenazante. La hipervigilancia necesita adecuar las variables biológicas, activando el eje hipotálamo hipofisario, el sistema nervioso autónomo. Habrá entonces alteraciones del ritmo circadiano del cortisol, aumento del cortisol matutino, alteración de las catecolaminas adrenérgicas, hipertensión arterial, taquicardia, ansiedad. Todo esto nos colocará en una situación óptima para sobrevivir en un ambiente peligroso, pero pésima para sostener a lo largo del tiempo, porque ubicar a las variables necesariamente en ese rango nos coloca en una situación de riesgo a largo plazo. La activación crónica de este sistema efector neuroendocrino puede alterar estructuralmente la eficiencia de los sistemas, es decir, habrá daño. Por ejemplo, la crónica estimulación del sistema nervioso autónomo simpático producirá hipertrofia vascular, disregulación de los vasoreceptores, pérdida de la elasticidad arterial. La consecuencia de esto es la aparición de hipertensión arterial, sobre todo sistólica. A su vez, el sostenimiento de la hipertensión arterial, como todos sabemos, promueve la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y los accidentes cerebrovasculares. La acumulación de efectos de estos mediadores primarios que son adaptativos a un ambiente que se percibe como peligroso conduce a resultados secundarios. Es el costo que se paga por adaptarte al ambiente percibido como amenazante. Los ejes que se afectan alcanzan niveles subclínicos en la primera etapa. Por ejemplo, en el eje metabólico habrá resistencia a la insulina, alteraciones del metabolismo de la glucosa, del colesterol, de los triglicéridos, incremento del depósito de grasa visceral, en general promovidos por la hipersecreción de cortisol. En el eje hemodinámico habrá hipertensión arterial, pérdida de la elasticidad vascular y disfunción endotelial. En el eje inmunológico podremos encontrar fibrinógeno alterado, aumento de la proteína C reactiva ultrasensible y otros marcadores de metainflamación crónica aséptica. Estos son marcadores alostáticos. Pero la etapa final de la progresión de la carga alostática es ingresar en la etapa de sobrecarga alostática. Estas desregulaciones adaptativas conducen a resultados terciarios, que consisten en la enfermedad clínica y en la muerte. Ya disponemos de evidencia suficiente para conocer en profundidad, por ejemplo, cuál es la neurobiología de la distancia social, algo tan importante en este momento de pandemia mundial. Por ejemplo, las investigaciones han mostrado que tener relaciones interpersonales fuertes y significativas es un insumo fundamental para la supervivencia de la especie, que el aislamiento social es un predictor altamente significativo de mortalidad. La estimulación social insuficiente, especialmente en las primeras etapas de la vida, pero a lo largo de toda la existencia, afecta el razonamiento, la memoria, la homeostasis hormonal y metabólica, la conectividad cerebral y la resistencia inmunológica a enfermedades, tanto físicas como mentales. Los sentimientos de soledad también pueden propagarse dentro de una red social de pares. Se contagia de alguna manera este aislamiento. En las personas mayores se precipita la aparición de demencia, por ejemplo, como el Alzheimer. El sistema inmunológico se deteriora,
somos menos resistentes a enfermedades graves, particularmente infecciosas. En pocas palabras, dice este enorme artículo publicado en la revista Cell hace pocas semanas, en pocas palabras, la soledad mata. Es decir, que nosotros deberíamos encontrar formas de protegernos, por ejemplo, de la pandemia de COVID-19 que impliquen distanciamiento físico sin distanciamiento social. En muchos lugares del mundo donde el tema de la soledad ya ha ingresado en la agenda médica como causa de enfermedad, hay una gran experiencia en lo que se denomina prescripción social. No solo prescribiremos fármacos, estatinas, metformina, betabloqueantes, antihipertensivos para las consecuencias biológicas del aislamiento social, sino instancias creativas y abarcadoras de contacto social entre nuestros propios pacientes. Cada contexto ofrecerá distintas posibilidades y habrá que apelar a la creatividad para ponerlas en marcha. La pandemia nos ha mostrado claramente cómo la necesidad del contacto social, incluso físico, lo que se denomina toque, el tacto entre personas, resulta fundamental para la supervivencia de nuestros pacientes. Hay muchísimas experiencias, ya se están codificando, ya se está produciendo evidencia de cuál es el impacto biológico en la evolución de enfermedades de facilitar el contacto social. La creatividad siempre es un instrumento al servicio de la salud a la que no deberíamos renunciar. En un hospital de Brasil, las enfermeras que notaron la necesidad que tenían los pacientes en asistencia respiratoria mecánica de tener un contacto físico, el toque, el tacto, y ante la carencia de tiempo para sostenerlo, hicieron algunas cosas como esta. Pusieron 2 guantes llenos de agua caliente para que las personas que estaban en esta posición, sobre todo por ejemplo en la asistencia ventilatoria en pronovigil, sintieran o creyeran sentir que una mano los estaba acompañando. El efecto, no solo emocional sino biológico, de este tipo de cosas muestra el altísimo impacto que tienen en la salud de las personas una serie de recursos que la medicina se ha empeñado en ignorar como causas de enfermedad y mucho más aún como recursos para tratarlas. Muchas gracias.